En Ecuador continúan las protestas de los indígenas por noveno día consecutivo. Hoy el centro de la capital, Quito, fue escenario de enfrentamientos entre la policía y manifestantes que expresan su descontento por el alto costo de la vida. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. La policía ecuatoriana dispersó con gases lacrimógenos a unas 500 personas que bloqueaban una importante avenida de Quito. El gobierno de Guillermo Lasso intenta dialogar con los manifestantes que reclaman la reducción del precio de los combustibles. Continúan los ataques rusos en el este de Ucrania. El gobernador de Lugansk asegura que todo puede arder en llamas por los ataques con misiles de las tropas rusas. Kiev sigue esperando más armas pesadas de Occidente. Lituania prohíbe el tránsito de mercancías a Kaliningrado debido a las sanciones de la Unión Europea por la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora Moscú amenaza con consecuencias. En Ecuador ya se cumple la novena jornada de protestas encabezadas por la comunidad indígena que exige reformas sociales y económicas al gobierno de Guillermo Lasso. Mientras más personas llegan a Quito para unirse a las manifestaciones, el Ejecutivo amplió el estado de excepción. Entre tanto, el ministro de Defensa en representación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas afirmó que la democracia en el país está en serio riesgo. Las manifestaciones no cesan en Ecuador. Miles de indígenas siguen llegando desde todo el territorio ecuatoriano a Quito para participar en las protestas contra los altos costos del combustible y contra el gobierno del conservador Guillermo Lasso. Desde el comienzo de las protestas es objeto de críticas por su manejo de la situación, tildado de errático por la oposición. El reclamo es claro: reformas económicas y sociales para paliar los efectos en una economía dolarizada, golpeada por el desempleo y la inflación. Esta, sin embargo, es una de las más bajas de la región y cerró 2021 con un 1,94%. Con 81 de los 137 votos, el Parlamento, en el que el partido indígena Pachakutik es la segunda fuerza, aprobó una resolución en la que exige a Lasso una propuesta seria, clara y honesta de diálogo. Este gobierno no ha escuchado los pedidos y planteamientos de nuestra Organización Nacional de la CONAIE. Mientras tanto, el presidente ecuatoriano volvía a renovar su llamado a la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, a sentarse a negociar. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. El Ecuador elige la democracia, nunca el caos. Anteriormente, Lasso había prometido la congelación del precio del diésel, así como la condonación de deudas de hasta $3.000 con la banca pública y subsidios para los agricultores. Ante la continuación de las protestas, el ministro de Defensa ecuatoriano elevaba este martes el tono y, tras afirmar que la democracia estaba en peligro, advertía: las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Este lunes, Lasso amplió el estado de excepción que desde el sábado estaba vigente en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, Cotopaxi e Imbabura, a otras 3 provincias más. En el Palacio de Carondelet, la sede del gobierno ecuatoriano, la ola de protestas empieza a vivirse como un asedio. Para conocer más detalles de la situación que se vive en este momento en Ecuador, vamos a Quito. Saludamos allí, en la capital ecuatoriana, al periodista Ramiro Carrillo. Ramiro, buenas tardes. Mencionábamos que el ministro ecuatoriano de Defensa, Luis Lara, afirmó que la democracia de su país está en serio riesgo. ¿A qué se refiere y qué nos puedes contar sobre la situación ahí en este momento? Un cordial saludo. Sí, fueron muy duras y decidoras
las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Lara, quien dijo que tras de este movimiento indígena existe la mano del narcotráfico y que se quiere revertir el orden constitucional ecuatoriano, aunque no amplió las razones para ello. Momentos antes, la CONAIE se había pronunciado a través de sus dirigentes, quienes rechazaron la propuesta del diálogo del gobierno y calificaron de irrisorias las respuestas dadas a los 10 puntos de su plataforma de pedidos. Dijeron que si no puede gobernar, el presidente debe ir afuera. Lo derrocarán si no les da lo que ellos piden, además advirtieron. En todo caso, la CONAIE ha anunciado para esta noche un pronunciamiento general y más sólido frente a lo que vive el país. En Quito, la principal situación de caos se vive aquí en la capital ecuatoriana, en donde está prácticamente viviéndose un estado de sitio. Los ingresos a la ciudad están cerrados, los alimentos escasean en tiendas y supermercados. Y además, por ejemplo, en el transporte aéreo, una veintena de vuelos han sido suspendidos en este día. ¿Por qué? Porque no hay cómo llegar, los pasajeros no pueden llegar al aeropuerto. Ramiro, ya se completan 9 jornadas de protestas. ¿Hay alguna señal de que el gobierno y los indígenas se van a sentar a negociar? Bueno, hay instituciones como la propia Asamblea Nacional, la Cruz Roja Ecuatoriana, la Conferencia Episcopal, que están a la orden y abiertos para poder reunirse y superar esta situación que vive el país. Pero, como he relatado, las circunstancias son de un contrapunto entre lo que quiere la CONAIE, su actitud ante el diálogo propuesto con el gobierno, y se ve un futuro que debe solucionarse en días de acuerdo a lo que es ya un clamor de la ciudadanía, Carol. Gracias, Ramiro Carrillo, en Quito, Ecuador, por contarnos detalles de la situación en este momento en ese país a propósito de las protestas. Un gusto siempre. Y Estados Unidos y Naciones Unidas se suman a la lista de felicitaciones para Gustavo Petro, el político izquierdista que conquistó la presidencia de Colombia en segunda vuelta. El presidente Joe Biden sostuvo una conversación con Petro poco después de que lo hiciera su secretario de Estado Antony Blinken, quien destacó el apoyo de su país a la plena implementación de los compromisos de Colombia en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó la histórica participación en el balotaje y la relevancia de una transición armoniosa entre las administraciones saliente y entrante. 3 países sudamericanos han elegido gobiernos de izquierda en el último año. Aunque con distintos perfiles, Petro se suma a Pedro Castillo en Perú y a Gabriel Boric en Chile. El último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, reconoció que los miles de secuestros cometidos por la guerrilla supusieron graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Timochenko compareció este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del conocido como Caso 01, que investiga la toma de rehenes entre los años 1993 y 2012. Hasta ahora, el tribunal que juzga los crímenes cometidos durante el conflicto colombiano ha identificado a más de 21.000 víctimas de secuestros por parte de las FARC. Ampliamos informaciones sobre esta comparecencia de Rodrigo Londoño alias Timochenko con la periodista Alexandra Correa, a quien saludamos a esta hora en Bogotá. Alexandra, ¿qué significa para el proceso de paz y para las víctimas este reconocimiento por parte de los altos mandos de la desmovilizada guerrilla de las FARC? ¿Qué sigue después de esta imputación que hace la Justicia Especial para la Paz? ¿Qué nos puedes decir? Hola, Carol. Bueno, significa reparación y reconciliación para las víctimas de la desmovilizada guerrilla de las FARC en el marco del conflicto armado colombiano que supera 6 décadas. Reconocer crímenes de guerra y asumir la responsabilidad colectiva e individual, como lo dijo el ex jefe de este grupo, Timochenko, quien junto a unos 13.000 combatientes dejó las armas y firmó un acuerdo de paz en 2016, es un paso enorme en ese cumplimiento de los acuerdos, Carol, y en el marco de una justicia especial para la paz que pretendía cambiar verdad, reparación y no repetición
petición por penas alternativas de prisión, es decir, que quienes cuenten la verdad, asuman su responsabilidad y ayuden a las víctimas a ser reparadas, no irán a una cárcel convencional ni serían castigados ni acusados por la Fiscalía que se encarga de los delitos comunes, sino que la JEP lo recibiría con penas alternativas. Y permíteme explicar que van desde trabajos sociales, obras relacionadas con desminado o infraestructura, dependiendo la gravedad del delito. Quien no cuente la verdad o no asuma la responsabilidad, Carol, sí cumplirá penas de prisión que van desde los 8 a los 20 años de cárcel. Bueno, Alexandra, por entonces, ¿qué sigue después de esta imputación que hace la JEP, la Justicia Especial para la Paz? Bueno, hoy comenzó la primera jornada de la audiencia pública ante las víctimas. Se imputó a los 7 excomandantes más altos de las extintas FARC, conocidos como el Secretariado. Una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remite al Tribunal de Paz para que éste imponga una sanción propia, si es el caso. Depende de la gravedad del delito, repito. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad, Carlos. Alexandra Correa en Bogotá, Colombia, gracias por contarnos detalles a propósito de estas declaraciones que dio Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ante la JEP. Con mucho gusto. De Colombia vamos a Honduras porque allí la condena dictada este lunes contra Roberto David Castillo por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en marzo de 2016 es recibida como una pequeña victoria, pero no satisface a la familia de la activista asesinada. Para la hija de Cáceres, Berta Zúñiga, el Estado de Honduras sigue en deuda. Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos, fue condenado en julio de 2021 como coautor intelectual del asesinato del ambientalista de la etnia lenca. La pena recibida fue de 22 años y 6 meses de prisión. Cambiamos de tema, vamos ahora a Ucrania, donde continúa la batalla por el corazón industrial del oriente del país. Las tropas rusas siguen su avance en el Donbass, región en la que han capturado varios asentamientos más y ahora controlan casi toda la región de Lugansk. Algunas armas pesadas han llegado de Alemania, pero Kiev asegura que son solo una gota en el océano de lo que se necesita para defenderse del asalto ruso. Todo lo que puede arder está en llamas. Así es como el gobernador de Lugansk describe la situación sobre el terreno. Rusia intensifica los ataques en el este de Ucrania. Los defensores ucranianos de Severodonetsk siguen resistiendo en la sitiada planta química de Azot, su último bastión en la ciudad. Centenares de civiles se refugian allí. Mientras el ejército ruso volvió a bombardear Kharkov un mes después de haberse retirado de la ciudad. Estas imágenes muestran lo que hasta hace poco era un edificio educativo, ahora en ruinas. No había tropas armadas ni miembros de las defensas territoriales o de la Guardia Nacional en el edificio cuando recibió el impacto. El ataque tuvo como único objetivo golpear infraestructura urbana para intimidar a la población civil. Una intimidación que además de las armas se plasma en palabras. Sin mencionar directamente a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que el nuevo misil balístico intercontinental conocido como Sarmat estará operativo a finales de año. Además de las nuevas armas ya probadas en el campo de batalla, las tropas comenzaron a recibir sistemas de defensa aérea y antimisiles S-500 únicos en el mundo. El misil balístico intercontinental Sarmat fue probado con éxito. Está previsto que el primero de los sistemas esté en servicio a finales de año. Ucrania espera que el aumento de su arsenal con la esperada llegada de los obuses móviles de Alemania ayude a rechazar el asalto ruso, pero Kiev afirma que recibió tan solo una pequeña parte de lo que necesita. Una entrega a la que Rusia no tardó en responder. El Ministerio de Defensa ruso publicó unas imágenes que supuestamente muestran la destrucción de obuses enviados por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero la moral ucraniana y la voluntad de defenderse está resultando mucho más difícil de destruir.
Cientos de miles de ucranianos huyeron a Alemania tras la invasión de Rusia a Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero. Según cifras oficiales, unos 800.000 ucranianos se encuentran ahora en suelo alemán. Pero algunos han decidido regresar a su país y Deutsche Welle les ha preguntado por qué. Estos autobuses llevan a refugiados ucranianos de vuelta a casa. A medida que los ataques rusos se concentran sobre todo en el este de Ucrania, cada vez más personas se atreven a volver a las zonas más seguras. Esta madre y sus hijas esperan su autobús con destino a Kiev. Extraño mi casa, nuestro hogar, quiero regresar. Extrañamos a nuestros amigos, a la familia, a personas que no hemos visto en más de 3 meses. Es duro estar de aquí para allá todo el tiempo. Ha sido imposible contactar con algunas personas por internet, por eso tengo muchos deseos de verlas. Pero su madre, Svitlana, ve con temor el viaje. Vlada quiere volver a casa. Yo no puedo mandarla a Kiev sola y quedarme aquí. Desde un punto de vista racional, lo más seguro sería quedarnos en Alemania, porque no sabemos qué hará Rusia. Más de 800.000 refugiados ucranianos llegaron a Alemania desde la invasión rusa en febrero, pero desde hace semanas ha disminuido el número de refugiados que llega. Actualmente son más las personas que dejan la Unión Europea rumbo a Ucrania que las que entran. Mi esposo es soldado, ahora está en el hospital y no tiene a nadie más que a nosotros. Extraño mi casa, mi auto, mi jardín. Extraño mucho Ucrania. Quiero ver a mi familia y también Ucrania, pero regresaré pronto a Alemania porque soy de Mykolaiv y está cerca de donde ahora hay enfrentamientos armados, así que solo iré de visita por poco tiempo. Algunos expertos prevén una migración circular de refugiados. Los conductores llevan pasajeros en ambas direcciones. Todos los días viajamos hacia Ucrania y desde Ucrania. Gestionamos de 6 a 7 autobuses y todos están llenos, con 60 pasajeros a bordo. Finalmente llega el autobús de Svitlana y Vlada. La hija mayor, Jenilla, se despide de ellas. Se quedará en Berlín unas semanas más y se reunirá con ellas en julio. Eso sí, siempre y cuando la guerra no obligue a esta familia y a muchas otras más a huir de nuevo de Ucrania. Y las tensiones entre la Unión Europea y Rusia suman otro elemento a las discrepancias provocadas por esta guerra en Ucrania. Ahora Lituania comenzó a aplicar restricciones al tránsito ferroviario de mercancías al enclave ruso de Kaliningrado, a lo que Moscú respondió con advertencias. Kaliningrado es un enclave estratégico y militarizado, sede de la flota rusa en el Mar Báltico. Tiene fronteras con Lituania y Polonia, países que integran el bloque comunitario y también la OTAN. Este es un paso fronterizo de Bielorrusia a Lituania. Los transportes de mercancías con materiales de construcción, metal o carbón provenientes de Rusia con destino a Kaliningrado no han podido continuar su viaje. Lituania instauró el fin de semana restricciones al tránsito ferroviario hacia el enclave ruso como parte de las sanciones europeas. Pero la primera ministra de Lituania rechazó estas acusaciones. Lituania no tiene interés en una escalada del conflicto, pero las sanciones deben cumplirse. Es irónico escuchar a Rusia acusarnos de violar tratados internacionales, porque no creo que haya un solo tratado internacional que la propia Rusia no haya violado. Kaliningrado no tiene conexión terrestre con Rusia, pues se ubica entre Polonia y Lituania, 2 miembros de la OTAN y de la Unión Europea. El enclave tiene una gran importancia estratégica para Rusia. Allí se ubica el cuartel general de la flota rusa del Báltico y Rusia ha estacionado misiles Iskander de corto alcance que pueden ser armados con cabezas nucleares. La población del enclave ruso está preocupada. Quizás los precios suban o puede que no quede ninguna mercancía, pero ya estamos acostumbrados a todo. Deberíamos tomar nuestras cosas e irnos porque no puedes moverte a ninguna parte. Esto nunca había ocurrido. Cuando las fronteras con los países vecinos estaban abiertas, cuando todo era barato y podíamos ir a Polonia, la vida era totalmente diferente. Ante las amenazas rusas, el canciller Scholz aseguró su apoyo a Lituania.
He prometido a nuestros amigos de Lituania que Alemania dirigirá una sólida brigada de las Fuerzas Armadas que se encuentra en su país y que en caso de crisis será inmediatamente reforzada. Tras el inicio de la guerra de Ucrania, Alemania aumentó la presencia de sus Fuerzas Armadas en Lituania y en la zona del Mar Báltico. Los países de esa región temen ser el próximo objetivo de la agresión rusa. Y ya nos acompaña Belén Palancar, quien nos trae toda la información económica y, por supuesto, Belén, no dejamos de hablar de las consecuencias que trae esta guerra en Ucrania. Así es, Carol, pues vamos con estas consecuencias económicas que tienen sobre todo que ver con el gas. Y es que la presión sobre Europa aumenta a medida que Rusia reduce su suministro de gas natural. Moscú ha cortado todos los flujos de gas a 6 países europeos. Por ejemplo, ha reducido el suministro a Alemania, la mayor economía de Europa, en un 40%. El vicecanciller alemán, Robert Habeck, pidió a los ciudadanos que redujeran su consumo de energía. Su objetivo, rellenar los depósitos antes de que llegue el invierno. Actualmente están llenos en un 58%. El Gobierno también está animando a las empresas de servicios públicos a ampliar el uso de las centrales eléctricas de carbón. Otra solución sería extender el uso de la energía nuclear. Alemania todavía tiene 3 centrales nucleares, aunque está previsto que dejen de funcionar a finales de este año, cumpliendo con lo acordado por el Gobierno anterior de Angela Merkel. No obstante, algunos piden que se mantengan en funcionamiento. Sin embargo, esto es controvertido y quizás ya no sea factible. Escuchemos lo que dijo el canciller alemán Olaf Scholz en una entrevista este lunes sobre este tema. Apoyo sin ningún tipo de reserva el abandono de la energía nuclear. Sin embargo, si existiese la posibilidad de prolongar el funcionamiento de las centrales 1 o 2 años más sin ningún problema, prácticamente nadie se opondría a ello. Pero dado que a todas luces es imposible, no le dedicaré mucho más tiempo a esta cuestión. Cambiamos de tema. Economistas del Banco de América pronostican un 40% de probabilidad de una recesión en Estados Unidos para el próximo año, junto con una inflación que seguirá alta. Aunque la entidad puntualiza que de haber recesión no sería este 2022, los temores han aumentado tras el anuncio del pasado miércoles de la Reserva Federal estadounidense de un incremento de 0,75 de punto porcentual a su tasa de interés, la mayor en casi 30 años, para frenar la inflación. Por otra parte, muchos líderes empresariales de todo el mundo esperan una recesión para fines del próximo año, ya que el aumento de los precios de la energía y la guerra en Ucrania están incrementando la incertidumbre financiera. Pues conectamos en este momento con Ana Nieto en la Bolsa de Nueva York para tratar este asunto. Ana, ¿son todos los analistas tan pesimistas tras la subida de las tasas de interés? Incluso antes de la subida de la tasa de interés también eran pesimistas muchos de ellos. Realmente la mayor parte de los analistas están diciendo que en un grado u otro, en un porcentaje o en otro, se espera una recesión el año que viene, en el año 2023. Eso junto a una subida de la inflación que se va a mantener durante muchísimo tiempo arriba. Incluso la Reserva Federal, el Banco de Nueva York de la Reserva Federal, dijo la semana pasada que las posibilidades de que hubiera una desaceleración fuerte, que tuviera el recuerdo, por ejemplo, de la recesión de los años 90, tiene una posibilidad del 80%, cuando solamente tendría una posibilidad del 10%, una desaceleración suave. El Morgan Stanley esta mañana ha dicho que a pesar de las caídas de los valores en las bolsas la semana pasada, todavía las acciones no están descontando el hecho de que vaya a haber una recesión, es decir, que va a haber más caídas en las bolsas. Con todo, también muchos analistas dicen que esto puede ser evitable, no es inevitable que no haya una recesión. Ese es el mensaje también de la Casa Blanca y de momento lo que sí que ocurre es que hay una desaceleración que se está notando, una inflación que es alta y un sentimiento negativo. La alternativa a la recesión es una estanflación. Y Ana, el presidente Joe Biden ha hablado con uno de los exsecretarios del Tesoro con perfil más alto, Larry Summers, que ha mandado un mensaje pesimista con respecto al empleo. ¿Qué ha dicho?
Pues Larry Summers cree que buena parte de la inflación no solamente se deriva de la guerra de Ucrania y no solamente se deriva de los problemas que ha habido con las cadenas de proveedores en estos tiempos. También hay un problema con el empleo. Se ha creado mucho empleo, con mucha tensión en los mercados y han subido muchísimo los salarios. Larry Summers cree que para que baje el riesgo y para que baje la inflación tiene que subir el desempleo. Ahora mismo es del 3,6%. Él apunta a una tasa de más del 5% durante 5 años, o del 7,5% en 2 años, o incluso de más del 10% en 1 año. Ahora mismo la Reserva Federal está calculando que el año que viene el desempleo será del 4,1% y el presidente de la Reserva Federal dice que está cómodo con esta tasa porque es menos inflacionista, no habría tanta presión en los salarios. Gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York. Pues hasta aquí este bloque económico, pero tenemos más cosas que contarles, Carol. Sí, Belén, vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Sri Lanka cerró las escuelas y los servicios estatales no esenciales durante 2 semanas para intentar ahorrar combustible. El país vive la peor crisis económica de su historia. La población, que se enfrenta a una grave escasez de productos básicos, ha exigido la dimisión del presidente. Casi 500,000 de personas fueron evacuadas en el sur de China por las lluvias más intensas registradas en décadas. Este martes se emitieron avisos de alerta roja mientras los meteorólogos aún prevén intensas precipitaciones. El verano pasado, las catastróficas inundaciones en el centro de China causaron la muerte de unas 400 personas. 4 futbolistas de la selección española femenina de fútbol dieron positivo por coronavirus durante los entrenamientos para la Eurocopa. Mientras los casos en Europa continúan en aumento, las jugadoras fueron trasladadas a un hotel fuera de la sede federativa y entrenan al margen del grupo para no perder forma de cara a la cita continental. En Reino Unido, miles de personas se reunieron en el monumento neolítico de Stonehenge para conmemorar el día más largo del año en el hemisferio norte. Druidas, paganos y aficionados New Age asistieron en este antiguo círculo de piedras al amanecer, con el que se da inicio al solsticio de verano boreal. Esta era la primera vez en 3 años que la multitud podía celebrar el evento debido a las restricciones por la pandemia. Cada 21 de junio el sol sale detrás de la piedra más grande del círculo de este monumento, construido entre el 3000 y el 2000 a.C.